Hola, buenas tardes o buenos días en Chile. Así es. No, pero ya estamos de buenas tardes, estamos compartiendo Bueno, la tarde de hoy. aquí ya es hora de la cerveza de las 7, así que bueno, ya se está acabando el día laboral. Pues nada, estamos aquí para hablar un poco podemos decir, de las poéticas del caminar, ¿no? O de lo que significa caminar a partir de tu libro, de relatos, aunque bueno, ya lo dirás tú mejor, no son exactamente relatos, tienen algo de ficción. Y a partir de bueno, Destinos Errantes y a partir de mi pequeño breve ensayo, La Revolución de las Flanes, y un poco, bueno, publicado el tuyo por la editorial Comba aquí en España y aquí mi ensayo publicado por la editorial Wunderkammer. Y bueno, vamos un poco a charlar sobre eso, ¿no? Sobre las poéticas del caminar, sobre la figura de las caminantes, de las paseantes, de las viajeras y sobre su significado político. Así es, también saludo a todos y a todas, y así estamos en este triángulo que permite este mundo detenido de la pandemia. Ana María en Barcelona, nuestra anfitriona, Lata Peinada en Madrid, que me comenta por el chat que están con problemas técnicos de audio y cámara. Están aquí presentes, pero eh, nos van a dejar acá a Ana María y a mí para conversar y también para escuchar sus preguntas. Y nada, muy contenta porque Ana María está dispuesta a conversar en una situación de bastante carga maternal, así es que aprecio muchísimo eso y eso, los saludo a todos desde Santiago. Y en esta conversación yo quería partir de pronto, porque tu maravilloso ensayo, Ana María, los y los que no lo conocen, es La Revolución de la Franés, y yo leía que tú llegas a este ensayo luego de hacer un recorrido del fenómeno de la franería, generalmente asociado a los narradores, a los hombres, y en ese recorrido quería justamente, eh, tal vez que nos comentaras cuál fue el punto de inflexión para que aparezca la sujeto femenina, la flanés, y tal vez ahí pudieras contar esa anécdota tan bonita que hay del personaje de Virginia Woolf, como una primera flanés que se esboza en la literatura más contemporánea. Bueno, empezó por aquí, que te contesto, y también así lo enlazo con el prólogo de tu libro, porque tú también hablas un poco el tema de la visibilización, ¿no? Yo me di cuenta cuando empecé con este ensayo, que yo me había dedicado 5 años a escribir sobre el flanerí, sobre el caminar, y no había tratado a las mujeres, es decir, me había ceñido al canon. Esto pasa muchas veces en la universidad, ¿no? Hace un recorrido académico bastante cerrado, con unas lecturas muy determinadas, y, y no mira más allá digamos, de ese recorrido aparentemente ya marcado, ¿no? Y además, y me di cuenta que en ese recorrido muy marcado, o dentro de este canon muy marcado, pues las mujeres paseantes no estaban. Evidentemente estaba Virginia Woolf eh, hay bueno, sus textos, Pasos por Londres, hay los textos de Kew Gardens, es decir, Virginia Woolf ha escrito mucho sobre la ciudad, ha escrito mucho sobre la flanería, sobre la mujer que pasea, que observa, pero claro, nunca había puesto el foco en ese aspecto determinado de Virginia Woolf. Y es cierto que en cierta manera abre las puertas, nunca mejor dicho, a explorar la ciudad, pero también es cierto que Virginia Woolf no es la primera. Y entonces lo que me permitió descubrir Virginia Woolf fue que había que tirar de un hilo, de una tradición que no estaba muy dibujada o que por lo menos no se le había puesto el foco que merecía. Eh, a muchas viajeras pues habían pasado desapercibidas frente a los viajeros. Muchas periodistas, mujeres, habían pasado en un segundo plano frente a los periodistas hombres. Muchas mujeres que habían hecho eso que se habían apropiado de la ciudad, habían pasado, incluso habían tenido que esconder bajo la identidad de hombres. Y ahí está George Sand, por ejemplo, a la que, por ejemplo, Flora Tristán le recrimina justamente esto, ¿no? Flora Tristán le dice a George Sand, ¿por qué te haces pasar por hombre? Y no te reivindicas como mujer que escribe y ocupa la ciudad del espacio público. Entonces, bueno, digamos que fue ahí también un baño para mí de realidad y también una cierta manera de tomar conciencia de qué manera el canon nos ciega muchas veces o de qué manera
lo que nos han dicho que hay que leer o ese mapa que tenemos a priori ya trazado de lecturas y de conceptos, pues no nos permite ver aquello que está más allá. Y eso pasa, y me sentí incluso culpable, ¿no? Porque yo misma, siendo mujer, había invisibilizado a otras mujeres. Y eso me lleva un poco al prólogo ¿no? De tu libro, que también quiero contarte, ¿no? Cómo los ves, relatos, porque son reales, hay mucho de reportaje, ¿no? Hay de periodismo, donde tú hablas justamente de qué manera las mujeres viajeras o las flanés, ¿no? Las mujeres que han recorrido ciudades, pues han pasado desapercibidas muchas veces, sobre todo la mujer latinoamericana, porque es verdad que la flanería tiene una gran tradición europea, principalmente europea y a lo mejor de, de refilón norteamericana, porque principalmente nace en Europa y nace sobre todo en París, ¿no? En la Francia del 19. Así que ahora te lanzo la Bien, pelota a ti. bien. Un poco retomando la idea de Virginia Woolf, comento a los que están acá que en este ensayo que se llama, se me olvidó del título de, Merodeo Callejero, una aventura londinense, Virginia Woolf habla que de pronto uno puede sentir el deseo de un lápiz. O sea, habitualmente no sentimos el deseo de un lápiz, pero ella, bueno, lanza esta idea, ¿verdad? De una escritora así, tiene muchos deseos de un lápiz, que siente que cuando está caminando por Londres y merodea la ciudad o a los alrededores, dice, qué deseo que mientras yo camino tenga un lápiz como un impulso para poder registrar todo lo que veo. Y habla de este momento ideal del paseo, que es en la tarde, ojalá en invierno, por el tema que el calor, la sombra no es algo que nos distraiga, también por cómo relucen los paisajes, los árboles, etc. Y de algún modo, en mi libro yo quise también indagar eso y revelarme, como bien tú dices, a la idea, incluso en el siglo XIX en adelante, que las mujeres siempre hemos estado escribiendo en el cuarto propio, hablando también de este otro concepto acuñado de Virginia Woolf, y como que ese sería el territorio donde estaríamos cómodas y el territorio autorizado. El cuarto propio, todo el mundo doméstico, las cuatro paredes, y tal vez ahí habría un valor en la escritura femenina, más bien de las mujeres, quiero decir, de las autoras, en poder esbozar las contradicciones, las ambivalencias de ese terreno, de ese territorio que deberían conocer también, que es el territorio de la casa, del hogar, de ser las reinas del hogar, de la crianza, de estar como siempre atento a los otros. De modo que en esa rebeldía y reverencia que no nombro yo, esto es muy anterior, ¿verdad? Estaba en ese gesto, esa incomodidad, de cómo las mujeres podemos apropiarnos de la ciudad, establecer nuestros recorridos, tener nuestros vectores, y ahí podemos hablar después más a continuación. Hay muchas motivaciones que yo he intentado pensar, tanto en mi escritura como en otras escrituras, y la idea de, en el espacio público que nos ha sido vedado, cómo volver a ser, dejar de ser objetos y ser sujetos. La sujeto que mira y la sujeto que narra, porque eso implica un protagonismo, un punto de vista, una perspectiva. Una mujer cuyo cuerpo avanza, es una performance para adquirir su punto de vista y no para ser observada por otros, que es un poco la tradición del cuerpo de las mujeres en la calle, en el espacio público, como tú bien recoges, con la idea primero de la prostitución, de un lugar peligroso, prohibido, no bien visto. La mujer de la calle, ¿verdad?, es la mujer que está asociada al comercio sexual. Entonces, ¿cómo dotar a la autora de un impulso, ya sea volver a los orígenes, deambular por una ciudad nueva, que a modo de contraste, un modo de conocimiento, y también que tenga el lugar protagónico de la que narra, no que te narren o te vean, sino ser alguien que es capaz de leer el paisaje y la ciudad y hacer de ese espacio una hermenéutica, una forma de conocimiento y una forma también de performática, primero individual. Por ahí también surgió mi inquietud. Y a raíz de esto, claro, la ocupación del espacio, porque luego la ciudad se ha ido conformando a partir de espacios también cerrados. Tú hablabas, ¿no?, de la mujer recluida o, digamos, encerrada en el espacio doméstico. Pero es verdad que sobre todo en el 19, la ciudad fue creando espacios para las mujeres, que era otra forma de reclusión.
los parques, los jardines, evidentemente siempre de día, eran lugares donde a las mujeres se les permitía pasear con sus hijos, porque eran ambientes, entre comillas, moralmente sanos. O sobre todo en los centros comerciales, eso lo narra muy bien Émile Zola, ¿no? Ahora no me sale el nombre de la novela, bueno, la novela dedicada al centro comercial, ¿no? El paraíso de las damas, creo que se llama, donde narra de qué manera los centros comerciales o los grandes almacenes nacen como espacios para mujeres, para que las mujeres, sobre todo burguesas, fueran ahí a consumir, se consideraba que ahí sí que podían ir solas. Yo creo que, digamos, el salto de o lo que interesante de esa Flanés o esa mujer que sale a la ciudad y coge el lápiz, es que ya no va a aquellos lugares donde les dice que tienen que ir, sino que van a aquellos lugares donde no les permiten ir, es decir, transgreden y ocupan la ciudad con toda libertad. Y en ese sentido, hola Flora Tristán, porque me gusta más ese vínculo entre la Francia y Perú, entre Latinoamérica y Europa, porque es alguien que viaja a Londres y decide ir al Parlamento inglés, un parlamento donde solo se permiten hombres, y de hecho ella reconoce que tiene que vestirse de hombre para que le permitan acceder, que para ella ya es una concesión, porque ya no entra como mujer, sino entra como mujer disfrazada, es decir, haciéndose pasar por hombre, pero creo que ahí también está, ¿no? La palabra clave del caminar es la palabra de la transgresión, es decir, voy a ocupar el espacio público, pero voy a ocuparlo libremente, no voy a ir ahí donde se me dice que tengo que ir, no voy a ver aquello que me dicen que puedo ver, sino voy a ver aquello que me niegan, cuya visión me niegan, o voy a ocupar aquellos espacios cuya entrada me niegan. No, muy de acuerdo, porque también hay que tener esa salvedad o ese cuidado que tal vez el espacio público para las mujeres fue el lugar de consumo y de algún modo recorrían la ciudad solo para, como en un trayecto veloz, entre las compras de casa, pensando más en hogares más vulnerables, que era solamente como en los mandados, ¿verdad? De salir a casa a comprar algo y regresar, o ir a buscar a los chicos a la escuela y regresar. O bien, que es otra visión siempre peligrosa, de la mujer como un sujeto de consumo. Incluso ahí recuerdo algunas escenas de Madame Bovary, yendo, ¿verdad?, al mercado a comprar las telas donde se endeudaba, a comprar los encajes. Entonces también eso es una trampa. De modo que es interesante cuando la mujer, cuando la narradora, la escritora, la mujer adquiere un estatus político en la ciudad. Tú decías también en tu ensayo, cuando este acto de caminar adquiere esta estrategia de crítica al lugar que se le daba a la mujer, ¿verdad? Como ser observada ella como objeto de consumo, o ella como consumidora para, bueno, satisfacer todo el programa del mercado. Y también, en eso que tú hablabas de los paseos, habría que tener otro cuidado con otras trampas. La idea de la mujer para mostrarse, por ejemplo, hablábamos la otra vez, la mujer burguesa o de la aristocracia, pasearse por los parques de día en el mercado amoroso, de algún modo para ser vista y muy siguiendo las normas de la moda, con ropa muy preocupada, la mujer soltera, ¿verdad? Para buscar un futuro pretendiente que nuevamente la va a encerrar de vuelta a casa. Entonces es No, y un además, trayecto con un objetivo muy específico. no, y además es un trayecto donde la mujer es el objeto primero del padre, que la quiere casar, y la futura objeto del marido, que entre comillas, la compra, ¿no? Porque claro. En ese mercado amoroso que es en los parques, como comentamos también en la ópera, ¿no? Eso para mí lo describe maravillosamente bien Edith Wharton en La Edad de la Inocencia, esas escenas dentro de la ópera, donde las miradas no son más que tratos, intercambios, o sea, tratos de matrimonio, cerrar matrimonios, y la base de esos tratos o de esos matrimonios es la cuestión económica o la cuestión de los apellidos. Un apellido tal se casa, se alía con otro apellido tal, una fortuna tal se alía con otra fortuna tal, y esas alianzas se realizan a través del intercambio de una mujer, ¿no? El padre cede a un hombre como esposa a su hija, o sea que nuevamente el objeto absoluto, la mujer. Absolutamente. Por eso a mí me interesó como explorar, tanto en lecturas como en mis propias escrituras de destinos errantes, mujeres que tuvieran una motivación más existencialista o más política sobre la función de viajar. Y ahí hablaba como de estas categorías que había
enunciado anteriormente, la idea de viajar a los orígenes como un lugar de memoria, una especie de Ulises, que va a veces, ¿verdad?, o va, como va un Ítaca, materna o paterna, o estos viajes de búsqueda de sentido, o a territorios que tienen interés político por lo que está sucediendo, ya sea un lugar que está en guerra, o un lugar que está con alguna revolución, transformaciones, y también esa forma de ver el paisaje como un texto y una escritura en desplazamiento, en movimiento, fue algo que también me ha interesado en otras autoras y que yo intenté explorar en mi libro, ¿verdad? La idea de pensar estos sujetos que tienen un proyecto asociado al movimiento, al viaje, a ocupar la ciudad. No, y en ese sentido, tu libro tiene que ver, el ocupar la ciudad está muy vinculado, ¿no? A hacerse, digamos, dueñas del relato de la memoria, ¿no? Y del relato político. Es decir, la viajera que viaja a Jerusalén o a Palestina, quiero decir, es alguien, pensaba en el primer relato, ¿no? A Yugoslavia, perdóname. A Yugoslavia es alguien que se hace cargo y quiere narrar lo que ha pasado ahí. Y, y es apropiarse de ese relato histórico, memorialístico. Implica también en autolegitimarse, ¿no? Como autora de un relato histórico y político, porque también aquí, claro, tiene que ver con quién escribe la historia, quién la ha escrito, quién ha divulgado los testimonios, quién ha dado o quién es el que ha hablado para las víctimas, ¿no? ¿Quién nos ha mostrado lo que ha sucedido en esos países en conflicto, por ejemplo? Y que sea una viajera por Yugoslavia implica ponerle un foco en concreto y una mirada concreta a un conflicto, ¿no? Sí, y también que muchas veces la tradición del periodismo de guerra, aunque yo no hago, no soy periodista, entonces, pero lo digo porque no ejerzo la profesión, pero hay algo de esos reportajes, sin duda, en Sarajevo Underground, que tú comentas, que muchas veces toda la narrativa bélica, más ¿verdad?, en su registro más real, está narrada por hombres. Y pensando en la premio Nobel, la guerra, ¿cómo se llama? Alexei, Sí, que Alexevich, también, ¿sí? sí, ¿verdad? Que tiene este libro Crónicas maravilloso de, no Sí, me acuerdo bien el título, de la guerra narrada por las mujeres, o la, sí, no me sí, sale el título. perdonen si no soy precisa, tengo a veces como mala memoria en eso, pero también que la guerra, por ejemplo, la guerra en los Balcanes, que sea narrada por una mujer. Creo que tenemos suficientes, demasiados de pronto relatos de hombres, que de pronto las mujeres no son las que empuñan las armas, no son parte de los ejércitos, pero por supuesto que sufren la guerra de otro modo. Y en la guerra de los Balcanes, aparte, como comentábamos cuando nos juntamos la primera vez, nos reunimos con Ana María, que es una guerra donde particularmente el cuerpo de las mujeres pasó a ser un botín de guerra, eh, fue violentamente violado, incluso hay casos de monjas de monasterios que fueron mujeres que fueron violadas, que tienen hijos de estos enemigos por este conflicto étnico que no toda la gente comparte, pero en la lógica de la guerra. También siento que muchas veces los ejercicios de memoria están narrados por los hombres, de los mismos padres. Y a mí me interesó, en mi caso, en la memoria paterna, reconstruir esa ciudad que yo había heredado como hija de inmigrantes, esa ex Yugoslavia, ahora convertida en 5 países, y que todos los recuerdos eran recuerdos que cuando me enfrentaba a ellos eran ruinas. Los edificios estaban en ruinas, todos los hitos históricos estaban en ruinas, cómo era narrar desde una mujer que esta esquina tan emblemática del archiduque Francisco José era ahora una ruina, la biblioteca emblemática de Sarajevo, el edificio de la prensa, y por eso también, pero ahí, como no soy periodista, siempre tengo que recorrer a la imaginación y a la ficción, y lo que hice fue, como también tú hablabas, de jalar la hebra de la vida, esa hebra, ese sentido de los afectos que de pronto una narradora mujer puede estar más atenta, no es exclusivo, no creo que esto sea solo, no es biológico, es esencialista. Pero
por el mismo modo que estamos entramados, yo quise jalar una hebra de vida que era de una familia que había logrado hacer un túnel para que la gente saliera y se salvara, y imaginarme que mi guía era una especie de Virgilio, y que bajábamos como en la Divina Comedia a este túnel clandestino, y ahí, claro, donde siento que me hace falta la literatura y esas otras referencias a otros grandes viajes. Eso fue un poco la idea, y por supuesto, de tomar una mirada política y también una mirada más luminosa de la política en algo tan oscuro como fue, bueno, toda guerra, y la guerra de los Balcanes en especial. No, pero es verdad que lo que vemos en esos textos, ¿no?, vinculados a una memoria de conflicto, vemos eso, una reivindicación de la mujer como sujeto político, porque evidentemente, si hablamos de la mujer que ocupa el espacio público es el espacio de la polis, o sea, de la política y de la res pública. Y por lo tanto, antes hablábamos de periodismo, o sea, todavía hoy se ve cómo en determinadas secciones de periódicos, digamos, hay una preponderancia de los hombres sobre las mujeres. Sobre todo, ¿no? Siempre se dice que en las secciones de economía, por ejemplo, hay más hombres que mujeres. En opinión, bueno, ahora las cosas van cambiando, pero tradicionalmente las secciones de opinión de los periódicos estaban presididas por hombres. ¿Por qué? Porque se consideraba que la res pública era una cuestión de hombres y que la mujer podía hablar eso, de moda, de cosas vinculadas más a lo doméstico o a lo frívolo, por decirlo de una manera, ¿no? Por lo tanto, creo que esa indagación vinculada a los espacios y vinculado a lo político, a través de lo conflictivo, significa eso, reivindicar la mujer como sujeto político, como sujeto histórico, es decir, como aquella que vive la historia, es sujeto de la historia y la narra. Sí, yo me preguntaba por el título de tu libro, el sentido justamente de la revolución. La revolución es un concepto muy político, y quería Sí. preguntar ahí cuál fue tu búsqueda, lo que quisiste ahí explorar, plasmar. Bueno, mi idea, evidentemente, era la idea evidentemente, el concepto de revolución tiene mucho, el título tiene un poco también de clickbait, o sea, no vamos a engañarnos, ¿no? Pero me gustaba el concepto de revolución en cuanto por el contenido político, es decir, el contenido, por la idea de que primero no es una revolución acabada, es decir, yo en ese sentido creo que eh, las reivindicaciones tienen que ser constantes, es decir, como ciudadanas, ciudadanos en general, si asumimos que hemos conquistado o asumimos que nos va bien las conquistas que ya tenemos, lo que hacemos es una cesión al poder, es decir, asumimos, bueno, ya estamos bien, no nos movemos, aceptamos, no. La revolución tiene algo de movimiento continuo, ¿no? Y eso, en ese sentido, soy muy, haciendo un guiño a la filosofía, ¿no? Dice, soy una dialéctica negativa, o sea, creo que nunca hay que llegar a una síntesis, ¿no? Siempre hay que ser antítesis, siempre hay que poner una antítesis, porque cuando se llega a la síntesis es una forma de concesión. Y entonces por eso me gustaba la idea de, y sobre todo porque claro, el ensayo está escrito durante, digamos, el periodo del Me Too, con toda, digamos, la llamada nueva ola del feminismo. Entonces me gustaba así mostrar que, primero, que la lucha feminista, la lucha de la mujer en el espacio público no ha terminado, al contrario, está en pleno auge y todavía hay mucho que conquistar, pero que yendo más allá incluso de la cuestión feminista, como ciudadanos, siempre tenemos que estar atentos. Es decir, el espacio público siempre es un espacio conflictivo y siempre es un espacio que hay que conquistar. Nunca es un espacio conquistado. Y como ciudadanos siempre tenemos que estar en ese sentido alerta. Entonces, yo termino el ensayo hablando de la prosa del Estado, ¿no? Hay una prosa del Estado que es la que se nos impone, pues como ciudadanos y entre todo como ciudadanas, siempre tenemos que estar alerta a esa prosa del Estado a rebatirla. Sí, ¿sabes qué me quedé pensando en esto de la antítesis? Y después regresando a lo del Estado, el antítesis, otro tipo de modelo de viaje que me interesó como desafiar y revelarme es este viaje que se llama California al desnudo, porque siento Así. que también el viaje aventurero, de experimentación, muy de generación beat, a mí me interesó habitarlo desde una mujer, desde la discusión que en la generación beat sí había mujeres, pero que fueron de algún modo ocultadas, pero
y un poco ahí usando el alter ego de de la rockera, Janis Joplin. Janis Joplin, sí. Mi alter ego, que también se parece físicamente, me ayudó, porque yo iba como un viaje ordenado, que es el viaje académico, me ayudó a pensar y a explorar y a viajar en esa modalidad como de la exploración, del sin límite, del viaje goce, del viaje peligroso, pero como experimentación de la juventud, que siempre tiene más bien un registro masculino. De modo que también quise como desarmar esa modalidad. Sin embargo, como tú dices, la revolución no es completa y de algún modo, cuando las mujeres salen a la calle, todavía encuentran peligro en la calle. Y por eso siempre es una revolución incompleta o también imperfecta, en el sentido que apropiarse 100% de la calle o apropiarse los mismos términos que los hombres no es algo tan así o tan real, y ahí está el miedo, el acoso sexual, la violación, que te molesten en la calle, que malinterpreten tu recorrido por la calle, o que te pregunten solamente, ¿verdad?, tanto la viajera como la caminante solitaria, hacia dónde va o a quién está esperando. Y también ahí siento que las mujeres han resuelto ese tema que no es menor y que el Estado tiene que hacerse cargo, y yo creo que hay leyes en proceso, de que el espacio público no tiene que ser peligroso para las mujeres. Un poco ahí recordaba una pancarta de las marchas feministas que decía eso: cuando yo regrese a casa, quiero ser valiente, o sea, quiero ser libre y no valiente. ¿Por qué para las mujeres cruzar la calle, deambular por el espacio público, tiene que implicar un acto de valentía porque hay peligro? Y ahí creo que la respuesta de las mujeres ha sido colectiva y muy interesante, como en distintos demandas, este cuerpo público. Si la mujer sola todavía habita en un lugar peligroso donde la pueden matar, la pueden violar, la pueden insultar, vamos a resolverlo con un cuerpo colectivo. Y la idea de las marchas por distintas demandas, ahí más en Latinoamérica, que es lo que conozco más, pero sé que estamos en paralelo con los movimientos feministas. Pienso en los 80, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que son una especie de antígonas, indicando en la plaza con este paseo los días jueves, que ahí hay una demanda de cuerpos que no han sido encontrados, que han sido violentamente asesinados, y que al principio las tildaban de locas. También esa otra cosa que podría suceder en la calle, ¿verdad? Ser tildada de loca o de mujer de mala vida. Luego, siguiendo en Argentina, lo muy reciente, lo que se creó con la marea verde. Quizás una mujer sola que defienda que se despenalice el aborto, hubiese recibido insultos, la hubieran tomado presa. Pero cuando ese cuerpo es masivo y es un solo cuerpo verde, tiene una fortaleza que llegó, bueno, efectivamente tiene un final feliz porque logró ser ley. Y en Chile pienso en todo el movimiento feminista que partió en las universitarias a través del acoso, instaurado en las relaciones profesor-alumna, y de eso después vamos a llegar al estallido, a la revuelta, al movimiento feminista que exige derechos, y que incluso hoy día, sin ese movimiento feminista en las calles, de un cuerpo colectivo, que incluso tiene el goce porque bailan, cantan, se disfrazan, tienen como un verdadero carnaval. La calle no es intimidante, sino que nos apropiamos de la calle con todos nuestros recursos, con la felicidad, con la solidaridad, la sororidad, y yo creo que eso impulsó algo que estamos viviendo ahora que me parece emocionante, que es la escritura de una constitución paritaria. Yo no me imagino haber llegado hasta este punto, puede alguien rebatirlo quizá, sin los movimientos feministas en la calle. A mí no sé cómo en tu caso vos lo has visto. No, yo todo lo que estabas comentando me hace pensar mucho en Rebecca Solnit y sus reflexiones en Wanderlust acerca de este tema, y me parece más interesante trasladarlo en el tema feminista, es esencial todo lo que has comentado, pero en otras luchas, ¿no? Yo pienso mucho en las cuestiones raciales en Estados Unidos, sobre todo en un momento en que, digamos, la era Trump ha provocado un retroceso o abierto mal esa brecha o esa herida nunca cerrada, ¿no?, del racismo en Estados Unidos.
Trump evidentemente la ha acrecentado todavía más, pero y recordar aquellas marchas, ¿no?, de la comunidad negra en Estados Unidos, a Martin Luther King presidiendo aquellas marchas y caminando como cuerpo social, como cuerpo colectivo, ¿no?, apropiándose de las ciudades, de los espacios, ¿no?, cruzando el puente, aquel famoso paseo. Y cómo este caminar, y eso lo dice muy bien Sol, ¿no?, es una forma de reivindicación y de protesta y de formalizar una presencia, ¿no?, ya no de un individuo único, sino de un cuerpo social en un espacio público, y eso es esencial. Y en eso también de cómo las marchas colectivas son tan transgresoras. Sol habla también de, ahora no recuerdo la fecha, de cuando hubo un gran apagón en Estados Unidos, en Nueva York, la gente tuvo que volver a casa caminando, Sí. y entonces no había coches. Y cómo también ese caminar en el momento en que ya no puedes utilizar autobuses, ya no puedes utilizar el metro, ya no puedes utilizar tu coche, ¿no? Es decir, cuando lo único que tienes es tu cuerpo, se puede convertir incluso en una respuesta, por ejemplo, a nivel al sistema, al capital. Es decir, cuando salir a la calle significa salir no a consumir, sino a recorrer la ciudad, pero sin seguir la lógica del mercado o la lógica del capital, porque casi todos nosotros salimos y vamos a consumir. O sea, es muy difícil escaparse del consumo una vez que salimos a la calle. ¿Quién no se toma un café? ¿Quién no se toma una cerveza? ¿Quién no compra el periódico? ¿No? Es decir, son tonterías, pero al final la calle está muy asociada al consumo. Y creo que eso es una reflexión importante justamente ahora que salimos, al menos en España, del confinamiento. Y lo pensaba, todo el debate que ha habido a las elecciones municipales en Madrid ha girado en torno de abrir los bares, no abrir los bares, ir a tomar una cerveza, la libertad de poder ir a tomar una cerveza. Y creo que es importante recordar que lo importante es salir a la calle y a la ciudad. No tiene que estar mediado, o sea, su importancia no tiene que estar mediada por el hecho del consumo. Parece que lo que nos importa es salir a la calle y poder sentarnos en una plaza y tomar una cerveza. Que no digo que no esté bien, pero cuidado, que si asociamos el salir a la calle con el consumo de cualquier cosa, o sea, con la compra, lo que estamos haciendo es entrar en la lógica del mercado y vuelvo al concepto, ¿no?, de esa prosa de Estado. Es decir, aceptar esa prosa de Estado y aceptar el rol que el Estado nos quiere que juguemos. Es decir, meros consumidores. Y no, la ciudad tiene que ser otra cosa. No podemos ser no podemos ser consumidores de un espacio público. Tenemos que ser habitantes y, entre comillas, dueños del espacio público, no consumidores. Claro, y ahí pensaba que muchas veces las críticas a las marchas es justamente que ese día no se produce, o ese día el tráfico se interrumpe, o las personas viajan muy lentamente, Sí. y es un desafío para nuestros tiempos, ¿verdad? Que todo tiene que ser rápido, como el mejor ciudadano, el que se transporta más rápido, ojalá, entre su lugar de trabajo y su hogar, el que hace las gestiones más veloces. Y claro, como un poco desafiar esa idea y poner el cuerpo, la manifestación, como un cuerpo que reflexiona, y sin duda ahí adhiero plenamente a todo el interesante recorrido que hace Rebeca Solnit en Wanderlust, de la caminata como casi una plataforma de reivindicaciones civiles, ya sea por los movimientos raciales, los movimientos feministas de los 60, desde contra las guerras de Vietnam, ¿verdad? Como pacifista. Por supuesto, hay la figura de Martin Luther King, maravillosa, el cruce del puente, y también este cruce del puente que son de los blancos con los negros. O sea, todos juntos vamos a tener que cruzar este puente para solucionar este conflicto. Y también estaba pensando también la idea de la Penélope, también en esta otra pancarta que seguramente si hay alguien chileno o alguien que me escuchó por ahí, siempre la rescato, que en una de las marchas feministas del 2018 se hizo viral, así que no voy a decir nada nuevo, pero a mí me encantó. Decía, Penélope, sal de casa, esa es la Itaca, el mar también es tuyo. O sea, la idea de que explorar, conocer, también es parte de una metodología. Y ahí también quería sumar otro libro maravilloso de Rebeca Solnit, que es El arte de perderse,
que justamente ahí la caminata sin un objetivo específico, y cómo la caminata que hemos estado tan restringidos en pandemia, nos ha hecho perder una forma de conocimiento del espacio, de la ciudad. Ella habla de esta reflexión que tiene consonancia con el paisaje, donde tu cuerpo y tu mente están accionados, donde hay un permanente continuum, porque no se detiene. La escala a la que vemos la ciudad o la naturaleza, que es distinta a la escala del vehículo, del transporte. Estamos en contacto directo, y una experiencia sinestésica que yo creo personalmente que llevamos ya 14 meses de pandemia, de encierros completos o parciales, es desesperante porque eh, conoces la ciudad ahora desde el balcón, desde la ventana, caminas solo las redes, las redes, el media social, ¿verdad? Eso en nuestras calles ahora, porque el resto del tiempo son viajes muy concretos, a la farmacia, al supermercado, y Y hemos los perdido, media, claro, y hemos y los media perdido, son espacios muy... Sí, sí, perdona. claro, no, y lo sinestésico, hemos perdido el olor, la textura, la luz, estamos con yo estoy con una de la tarde de invierno, estoy con las luces prendidas ya, entonces, eh, también ahora que justamente las dos que nos dedicamos antes de la pandemia a estos libros de caminata, lo que ha sido reformular o volver a apreciar doblemente la experiencia de la caminata, de la que la mayoría de la humanidad ha estado restringida tanto este año y medio ya. No, Perdón. no, lo de perderse es esencial porque en las redes es imposible perderse, ¿no? Las redes son espacios muy estructurados. Recuerdo, no sé de qué año es, un breve artículo de Beatriz Sarlo sobre el centro comercial, donde Sí, venía a decir que es imposible perderse en un centro comercial, porque ahí, aunque nosotros no seamos conscientes, todos los recorridos están pretrazados o predibujados por los que han creado el centro. O sea, involuntariamente nosotros vamos a un centro comercial y hacemos los recorridos que quieren que hagamos, ¿no? Para consumir, y es imposible perderse. Y es importante el concepto de perderse, y ahí en mi ensayo lo relaciono justamente con el concepto de ensayo, ¿no? O sea, perderse, decía Walter Benjamin que lo difícil era perderse, no encontrarse, ¿no? Lo difícil era perderse. Justamente es eso, porque significa adentrarse en vericuetos, en caminos, en espacios nuevos. Eso vincula mucho el caminar con la idea de ensayo de pensamiento. Si pensamos el ensayo como un género que no conduce a un final, sino que conduce a un planteamiento, a una propuesta de preguntas y de reflexiones, pero no con una respuesta clara, sino como preguntas que están, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre en movimiento. Pues creo que justamente el ensayo es el género donde uno se pierde, ¿no? Donde el perderse significa reflexionar y significa sobre todo adentrarse en espacios nuevos, espacios de pensamiento, de ideas, de teorías, y espacios evidentemente también geográficos, ¿no? Y creo que el perderse es un concepto clave. absolutamente. Y esto de perderse y el ensayo, pienso en la idea de que el ensayo, así como y el paseo perdiéndose, es divagar, es Sí. asociar, es asociar libremente, estar abierto al accidente, en el sentido que si paseas sin algo tan fijo, te puedes, no sé, encontrar un río, te puedes encontrar un accidente, o que se cayó un árbol, la falta de planificación que justamente también se contradice con las redes que son tan, con el algoritmo, leemos y escuchamos lo que queremos leer y escuchar, de algún modo nos tienen ahí un poco ya diseñados, ¿verdad? Pero el arte de perderse, y también que el acto de perderse y la escritura de ese acto, ese futuro ensayo, crónica, Ujú. texto, tiene una brecha, como hablaba el deseo del lápiz de Ujú. Virginia Woolf, tiene un tiempo, porque es imposible caminar y escribir al mismo tiempo. Y hay ahí, sin duda, un desfase que también es interesante desde el punto de vista de la reflexión. Y también creo que esta idea de perderse es como perderse de los moldes conocidos, abrirse a otros modelos, a otras asociaciones. eh, y por eso también creo que la pandemia nos va a hacer perder conexiones neurológicas, nos ha hecho de pronto reducir nuestro vocabulario. Yo misma de pronto me siento en un día, cuando yo amo las palabras, que hablo pandemia, encierro, toque de queda,
siento que estamos todos repitiendo los mismos conceptos y va a ser un desafío en este mundo post-pandemia que esperemos que suceda pronto, reconquistar categorías, palabras, olores, sensaciones, chocar con un desconocido en la calle, lo peligroso va a ser distinto, y bueno, siempre tomando en cuenta que estamos hablando desde mujeres en ciudades occidentales, laicas, porque eso es también otra cosa, y no quería dejar de mencionar también las caminatas forzadas por desplazamiento, por guerra, que estamos viendo constantemente. Hay un tema con las migraciones a pie, que al menos en el norte de Chile está siendo bien, bien fuerte. Pienso también en muchas veces este grupo de centroamericanos que viajan a Estados Unidos, están como ahí esperando, que también hay viajes colectivos de hombres y mujeres y familias, muy riesgosos, muy terribles, muy trágicos, y que también es un tipo de caminata que vamos a tener que repensar, porque también la pandemia nos está dejando en un momento crítico, social, político, económico. Bueno, claro, es que el caminar al final es un concepto con muchas acepciones y el contexto es determinante. Claro, yo por eso al inicio te decía, digo, claro, cuando hablamos de flanero, de flanerí, no es lo mismo hablarlo desde la atención europea que a lo mejor que desde Latinoamérica. Es decir, aquí la flanería nace en Francia y se va reactualizando. No son lo mismo las ciudades, no es lo mismo París, Londres, seguramente que Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, es decir, o Nueva York. Nueva York no es lo mismo que San Francisco, nunca lo ha sido, o Detroit. Y hablo ahora de ciudades muy distintas y países muy distintos, y por no entrarnos en el mundo oriental o África. Entonces, creo que es esencial cuando hablamos del caminar, sobre todo, y cuando quienes hablamos o nos interesamos por estos temas, dejar muy claro desde dónde hablamos, desde qué tradición hablamos y también desde qué lugar de privilegio hablamos. Porque evidentemente digamos, la mujer es siempre digamos, no está en una situación, digamos, de desigualdad respecto al hombre, pero la mujer europea está en una situación de privilegio y respecto solamente a la mujer musulmana. La mujer burguesa está evidentemente en una situación de privilegio respecto a la mujer que tiene que salir de casa obligatoriamente y volver a casa a las 12 de la noche porque si no, no puede alimentar a sus hijos. Es decir, creo que hay que tener siempre muy claro desde dónde se habla, desde qué perspectiva y por lo tanto desde qué lugar de privilegio, porque también creo que es importante subrayar cómo, si bien hay toda una tradición también de literatura obrera, pero en líneas generales, quién ha escrito, y ahí Virginia Woolf es la representación paradigmática, es la clase privilegiada, son las mujeres privilegiadas. Virginia Woolf era una mujer privilegiada, que tenía incluso el privilegio de un cuarto propio. Exacto, porque de hecho, bueno, uno decir, claro, que la primera mujer que sale y que sale quizás contra su voluntad por la falta de red de apoyo es la mujer obrera. Esa es la primera, la mujer, claro. Siempre los movimientos más vanguardistas surgen, o los gestos más rupturistas son la mayoría de las veces por necesidad. Y ahí no habría que olvidar justamente lo que tú decías, la mujer obrera, la mujer que enfrenta una crisis económica, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29 en Estados Unidos, la crisis del salitre en Chile, cuando la mano de obra masculina por algún motivo se debilita, hay una mujer que sale a la calle y como y ahí es como la punta de lanza, ¿verdad? Y eso evidentemente, ocupar la ciudad, caminar por la ciudad, las opciones de caminar por la ciudad están tan condicionadas por la clase social, por el tipo de oficio, absolutamente. Y ahí retomando la idea de Virginia Woolf del cuarto propio, incluso en la pandemia, todos que estamos ahora destinados a hablar desde nuestras cajitas, ¿quién tiene un cuarto propio? Muy poca gente tiene un cuarto propio. Yo le doy clases a mis alumnos, que son 40 alumnos, doy clases en un diplomado donde hay 100 personas adultas, y es salvo que alguien que viva solo o sola, es irreal. Realmente incluso hoy en día es un privilegio la residencia en las ciudades muy pobladas, que ha sido también un tema que ha condicionado el coronavirus, ¿verdad? El hacinamiento. ¿Quién tiene un cuarto propio para trabajar? También todavía es algo difícil. Y bueno, ¿quién tiene una calle propia o
o derecho a caminar con su propio cuerpo sin peligro, también es una situación un poco de, bueno, de privilegio, el tipo de transporte con el que usa, el tipo de barrio que habitas. Es muy distinto, no sé, pienso en Latinoamérica, regresar de noche en un barrio tomado por el narcotráfico, que es algo muy habitual cada vez más en los barrios marginales, más periféricos, a regresar a tu ciudad, en el centro de la ciudad, donde hay metro, hay bares, la mujer rural, la mujer urbana. Sí. Por eso yo en el ensayo reivindicaba, me gustaba reivindicar mucho la figura de Luisa Carnés, esta escritora obrera, ¿no? Española, que escribió Tea Rooms, para mí es una maravilla, porque es una de las pocas mujeres, digamos, nos refleja la experiencia de la mujer obrera que sale a la calle, pero lo hace escribiendo ella, porque evidentemente muchas veces hay esa experiencia transgresora y esas revueltas llevadas a cabo por la mujer obrera, la mujer trabajadora, no fueron plasmadas por ellas mismas, fueron relatadas por otros o por otras. Y creo que ese sentido por eso quería reivindicarla, ¿no? Porque creo que también hay que tener en cuenta que mucha transgresión y vemos mucho de todas esas transgresiones realizadas a través del ocupar la ciudad, pero que no fueron narradas, no fueron escritas, porque están ahí, y que sin ellas no estuvieran. Y que evidentemente la escritura estaba más vinculada a una clase privilegiada, por cuestiones de estudio, pero que no hay que olvidar esa parte, esas caminatas no escritas, ¿no? No narradas, pero que están ahí, que están a la base. Y bueno, veo que nos quedan 10 minutos, 8, mejor dicho, son 52. No sé si hay alguna pregunta, tú y yo podemos seguir caminando, claro, hablando, ya tengo lapsus. Sí, no, por supuesto, esa es la idea, que por favor que pregunten, comentarios, preguntas, alcances. Exacto. No sé recomendaciones, otras miradas. Sí, por favor, que no sé si nos llegan por el chat, si nos llegan a... ¿Cómo nos van a llegar? Porque veo ahí una mano levantada. Ah, ahí va. Nadia, qué gusto verte. Igualmente, destacada académica de Bélgica. Por esta charla intercontinental, y qué gusto volver a verte, Andrea, y conocer también a esta nueva escritora. Lo que quería, una idea que me inspiró la charla, es que ustedes dicen que la pandemia, claro que tiene muchos efectos negativos, el confinamiento absolutamente, pero justamente un poco un testimonio desde Bélgica, donde me encuentro, es que precisamente la gente se ha puesto a caminar masivamente. Porque, bueno, no había otra cosa que hacer durante el confinamiento, pero claro, eran caminatas más bien en la naturaleza, o bien en la ciudad, pero es cierto que normalmente la flanería se hacía con la muchedumbre y una sensación de libertad, pero ahora son caminatas diferentes, con mascarilla generalmente, solitarias. Entonces, nada más preguntar cómo ven, bueno, si la pandemia quizá también está cambiando o provocando nuevas formas de caminata. Además de una sensación de confinamiento, por supuesto, y una realidad de confinamiento. Es mi pregunta. Yo creo que, sí, no, me adelanto un momentito, yo creo que sí que va a cambiar más que el caminar, va a cambiar la manera en que nos encontramos en el caminar, nos interrelacionamos, por una cuestión de distancia, por una cuestión de mascarillas. Es decir, no creo que sea tanto el cambio del caminar en sí, pero sí la manera en que nuestros diferentes caminares se van a encontrar, porque va a haber una distancia, va a haber un cruce distinto. Y yo se lo comentaba ayer a Andrea, yo tengo una niña de 21 meses que entró en confinamiento con 7 meses. Y es muy curioso porque ahora ella, cuando salimos a la calle, me recuerda que me tengo que poner la mascarilla. Es decir, mi hija con 21 meses asocia el caminar y el salir al espacio público con taparse la cara, con no podernos ver. Esto, claro, esto lo que implica es que lo que para
su manera de interrelacionarse con la gente que se cruza por la calle es a través de una forma de ocultamiento. Para ella totalmente naturalizado, para mí en cambio forzado. Entonces yo creo que lo que sí que ha cambiado esta pandemia, y sobre todo ahora que vamos a volver a salir, es la manera de interrelacionar, es decir, cómo las diferentes caminatas se encuentran, porque ya no nos vemos. Entonces, a lo mejor más que el caminar, lo que va a cambiar es la manera de vernos. Yo agregaría que es interesante ver cómo cada país enfrentó eso. En Chile sucedió todo lo contrario. Yo escuchaba, tengo una amiga muy cercana en Alemania, y ella me decía, pero si no puedo salir al parque, ¿qué te importa? Y yo le decía, nosotros no podemos salir. Yo no comprendo la norma sanitaria dictada por las autoridades médicas, el gobierno en Chile, porque en el primer tiempo solo podía salir a caminar, y esto es interesante, la gente que tenía perro. Aquí también. Entonces, el único permiso incluso los perros eran los más privilegiados. Si tenías perro podías salir 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde. De hecho, se crearon toda una serie de memes que era como estar riendo al perro, o ponían unos perros famélicos, porque de tanto que todo el mundo los usaba para pasear. Y ahí surgió la pregunta, ¿cómo se le da prioridad a los perros? Yo tengo 2 perros y los amo, por favor, no creo que se entienda mal, por sobre los niños. Los niños no podían salir en los periodos muy estrictos, muy críticos de la pandemia. Luego, frente a toda esta discusión, la solución fue que hay un horario que se llama franja deportiva, pero es desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana. Y Chile queda bastante en el sur, por ende no tenemos tantas horas de luz, tampoco tenemos nada, y en invierno salir antes de las 7 es una oscuridad. Y las mujeres decían, si yo salgo me van a asaltar, también hay delincuencia. Y sucedió eso, la gente salía, le robaban el celular, le pegaban. Y luego, los chicos, yo tengo 2 hijos adolescentes, y me decían, mamá, yo jamás me voy a despertar a las 5 de la mañana para salir a caminar. Y los otros días hay escuela virtual a las 8. Y es como una locura. Entonces yo creo que ha afectado mucho la salud mental, el hecho que se hace muy difícil caminar. Se han logrado algunas concesiones, los adultos mayores tienen permiso para salir a mediodía, 2 veces por semana. En cambio, los centros comerciales están abiertos. Entonces uno dice, es mucho más contagioso un centro comercial cerrado que salir a caminar o ir a un cerro. Pero ha sido una pelea perdida. Yo no lo explico, y creo que va a tener esas repercusiones físicas y psicológicas. Pero bueno, lo del centro comercial, pequeño apunte, tiene que ver con lo que creo que comentábamos antes, la idea de salir y consumir, es decir, limitar las salidas al consumo, no al disfrute. Muchas gracias. Andy. No, de nada. Pues nada, si no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, ya a 2 minutos de las 8, como nos han dicho desde la librería. Hola. Alguien escribe ahí, perdón, Ana María, mi libro sí está en Comba, está en las librerías españolas, por si acaso, en Lata Peinada, puede que lo conozcan, sí. Seguro que sí. ¡Ay, Cecilia, qué gusto verte! Hola, Andrea. Hola, Ana. Hola. Bueno, sé que queda así como 1 minuto y me encantó escucharlas, y leí los libros de las 2. De todos modos, les quería preguntar en el tema este del feminismo, y habiendo estado muy participante, bueno, como fue en Argentina y en Chile, todas, se generó esa sensación de las mujeres caminando juntas, ¿no? Que se dio en Buenos Aires, se dio en Santiago, creo que se dio en México también, como una especie de alianza de mujeres. Entonces, lo que me pregunto, que bueno, queda para la próxima charla, es ¿qué dejó eso? Digamos, ¿qué nos dejó ahora que pasó esa ola feminista? ¿Qué nos dejó a nosotros en relación a nuestra propia caminata? Porque a veces siento que dejó como un dilema, por un lado las ganas, y por otro lado como que también puso para afuera los miedos, como que yo creo que antes de las marchas yo caminaba con menos miedo porque también era menos consciente. No sé si les pasa algo de eso, pero bueno, quería preguntar ahí, ¿no? Como, ¿qué pasa con el trabajar estos temas? Que hay que verlos, hay que estudiarlos, pero que a la vez
el mapa de la violencia puede también traer más violencia o más, no sé, esa pregunta. ¿Cómo articular, digamos, esto que vos citabas, Andrea, que me parece fuertísimo, ¿no? Que salir a la calle no sea una cuestión de valientes, pero dicho así, en estos términos, a la vez da miedo. No sé, esa es la pregunta. Sí, yo quiero poner entre paréntesis, presentarles a Cecilia Sperling. Ella es una escritora argentina, tiene un libro maravilloso, La máquina de sueños, ¿verdad? O de los sueños. De proyectar sueños, sí, sí. De proyectar sueños, perdón, se ven que tengo un poco de déficit atencional. Y aparte Cecilia escribió un ensayo que registra y que debería ser parte de nuestro estudio, que es El año de la militancia verde. Así que vamos a tomar tu libro para las futuras escrituras, y además Cecilia es una excelente, ¿cómo podríamos decir?, comunicadora de la cultura, de la literatura, tiene una serie de programas, confesionarios, página marcada y otros, así que presentarla a los que están por acá, para que la conozcan y la lean. Ana María, dale tú. Sí. Yo creo que primero, aquellas marchas lo que pusieron fue un debate encima de la mesa, unas cuestiones que creo que eran necesarias visibilizar. Y como cuando visibilizas cuestiones, luego hay muchos puntos de vista, muchas maneras de abordarlas. Y yo personalmente creo que el hecho del peligro hay que tomarlo con precaución. Es decir, lo veo, y lo comento en cuando paso algunos casos aquí de digamos, crónica negra en España, ¿no? A veces se ha utilizado el argumento de que la calle es peligrosa para culpabilizar a la víctima y no al agresor. Entonces, evidentemente, la ciudad hay unos riesgos, hay unos peligros, es decir, las violaciones están ahí, el maltrato físico está ahí, el maltrato verbal está ahí, pero creo que no se puede utilizar el elemento del peligro como para poner el foco en la víctima y no en el victimario, por decirlo de una manera. Es decir, se puede correr el riesgo de que, como la ciudad es peligrosa, es mejor que la mujer no vaya sola. O sea, volvamos a discursos agresivos. Exacto, ¿no? Ahora pienso en una novela de Balzac, Ferragus, donde Balzac castiga a la protagonista por ir a una zona de París de noche y la castiga, ¿no? Lo siento hacer spoiler, muere. Y es una forma de castigo porque dice, tú no tenías que haber ido ahí. Evidentemente no vamos a llegar a esto, pero lo que sí que creo que hay que tener cuidado porque no puede ser utilizado el elemento miedo, peligro para, y cosa que creo que a veces desde posiciones muy conservadoras se juega esto, para lo que hacer es volver a llevar a la mujer a casa. Como es peligroso, no vayas sola. Como es peligroso, no salgas de noche. O ha pasado esto porque ibas a intentar explicar los porqués de la agresión. Y los porqués de la agresión no están en el peligro, está en el agresor. Entonces, en todo caso, yo creo que todos esos debates deben servir para también poner el foco en el agresor y ver qué está sucediendo, qué es lo que permite que algunos consideren legítimo utilizar o ejercer violencia sobre la mujer y considerarlo como objeto. Pero creo que sí que hay que tener cuidado en no derivar esos debates hacia una advertencia a la mujer para volverla a meter dentro de casa. Claro, quizás ahí la advertencia tiene que ser al sujeto que no sabe comportarse con otro u otra en la calle. Pienso en una campaña que se logró hacer pequeña ley en Chile, que es la ley de acoso callejero. Y es como que te digan cosas, está penado ahora. Y la verdad que ha sido un gran cambio. Yo recuerdo mi experiencia quizás de adolescente, que obviamente es más peligrosa que como una mujer grande, de recorrer las calles y te decían de todo. Y casi los demás cómplices se remataban de la risa. Ahora se creó a través de una campaña y de esta pequeña, no es una gran medida punitiva, no recuerdo si es una multa o te pueden juzgar. Ahora la gente ha tomado conciencia, hombres y mujeres, que si tú vas en el transporte público, en la calle, y alguien se sobrepasa con las palabras, que era muy común, sobre todo en grupos de hombres, la idea de la manada, ahora o sea, no es adecuado, ¿no? La víctima no tiene por qué quedarse callada y pasarlo mal sola. Y lo otro, que hay un dicho que imagino que a todos ustedes les debe sonar,
que es avisa cuando llegues. Que hay, ¿verdad?, esa cosa entre las amigas. Cuando uno sale junto, sola, ¿verdad?, solo un grupo de mujeres, o tú regresas de la casa de la amiga o del amigo incluso, ¿verdad? La idea de que no está con los hombres, el avisa cuando llegues. De hecho, Alejandra Costamaña compiló una serie de textos en un libro que se llama así, y tiene que ver con la experiencia escalofriante de que es cruzar la ciudad una mujer sola de noche, dependiendo del barrio. Y claro, lo que hay que erradicar no es la posibilidad de que uno circule, sino de cómo nos debemos comportar como ciudadanos, como colectivo. Y también yo agregaría el cuerpo de los niños. También es como si un niño sale por la calle, es como, y pasa algo, culpa a la mamá, de la madre sobre todo, ¿verdad? Porque y depende de la ciudad, hay ciudades donde los niños regresan solos a casa. Yo me acuerdo de haber visto en Berlín, que tienen un nombre, los niños que caminan por la calle con la llave de casa colgada, y es como una señal para que todos los cuiden, y que el niño regrese a las 12 del día a su casa solo, y eso es lo normal. Lo normal es todo lo otro que sucede, con los cuerpos de chicas más vulnerables, con los niños y niñas, y también, bueno, con mujeres de todas las edades. Sí, alguien nombró lo de Chile, sí, Macarena Lobos, que también es una académica chilena muy buena. Hola, hola. Si tenemos tiempo me gustaría haceros un par de preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias a las dos, ha sido súper interesante escucharos. Y bueno, ahora que hablabais del tema del acoso, me estaba acordando de un poema de Concha Méndez en el que, bueno, que se llama Me gusta andar de noche, que habla de cómo disfruta caminando por la noche y tal. Y bueno, al hilo de esto, me gustaría preguntaros qué herramientas puede aportar el feminismo para que las mujeres podamos pasear y ocupar el espacio público sin miedo, y por otro lado, si se puede hablar de que el urbanismo de las ciudades es machista. Gracias. Empezando por lo segundo, yo creo que sí. El otro día alguien en Twitter se reía, ¿no?, de eso de que decía que era absurdo hablar del urbanismo machista, y creo que es evidente. Que es evidente. Es decir, hay estructuras que no están pensadas para las mujeres. Recuerdo, no sé dónde, creo que era en una facultad, pero ahora no quiero poner ciudades porque no quiero señalar a nadie y culpar a nadie, pero recuerdo que habían puesto un puente, una pasarela, por debajo se pasaba y por encima la pasarela transparente. Y nadie había pensado que, claro, si una mujer va con un vestido, los de abajo ven todo. Veían absolutamente toda la intimidad de la mujer, es decir, porque era totalmente transparente. Es decir, nadie piensa, es decir, es una tontería, pero es decir, hay estructuras urbanísticas que no piensan en el modo de vestir de la mujer. Por ejemplo, el hecho de también de la mujer, y yo diría también de ciertos otros colectivos. Por ejemplo, las vallas, cuando uno va con silla de ruedas y llevas un cochecito. Muchas veces dices, bueno, ¿quién lo ha pensado? Es alguien que nunca ha cogido un cochecito o nunca ha ido en silla de ruedas, porque es imposible pasar por aquí. Entonces, yo creo que en ese sentido el urbanismo es machista, o digamos, hay un urbanismo que tiene una visión muy sesgada. Eso por un lado. Y por el otro, creo que el feminismo lo que puede aportar es la reflexión. La herramienta del feminismo es la reflexión y la movilización. Personalmente es lo que, así yo lo veo. Sí, ahí recordé una frase, creo que de Rebeca Solnit, no sé si lo dice en ese libro, o no, lo dice una feminista, corríjanme. Eso que en un callejón, si viene un grupo de hombres, siento miedo. Si es un grupo de mujeres, no tengo problema. No, es una feminista francesa, ya me voy a acordar. Pero sí, yo creo que tenemos que repensar absolutamente el diseño de las ciudades. Creo que el diseño del callejón es un diseño para pillar un poco a las mujeres. Ahí también recuerdo en el libro de Ana María que habla de un grupo. Hablando de mujeres. Obvio, es parte de la vida. Pero eso no, también es vida de la maternidad, también forma parte. Nada de perdonar. Recordaba en tu libro que hablabas de este club de hombres que decía cómo mirar mujeres disimuladamente. Sí. En la calle, ¿verdad? Esto de atarse los zapatos para mirarle las piernas, entonces, todo al revés. Y también yo creo que este rediseño de la ciudad tiene que repensar los espacios públicos, los espacios abiertos, tal vez las esquinas redondeadas, no solo para las mujeres,
también para los niños y niñas. Creo que las ciudades son peligrosas para los niños, y es increíble cómo le quitamos el derecho de desplazamiento a los niños para trasladarse, para pasear, para jugar, y por supuesto todas las personas que tienen necesidades diferentes, desde cómo se cruza, ya sea capacidades diferentes visuales, motoras, cómo se desciende en la acera, en la vereda, diría yo, para el uso de las bicicletas. Creo que estamos en deuda. Es una ciudad, la mayoría de las ciudades es bastante motorizada, bastante pensada para el hombre blanco, heterosexual. Yo creo que las disidencias sexuales también lo pasan muy mal en la calle. No solo las mujeres. Los golpes, los crímenes, emboscadas. Creo que la ciudad está como hecha como lobos, la calle, como ese dicho, pero como para emboscar al más débil. Y eso tenemos que reformularlo. Sin duda. Pues muchas gracias a las dos. Gracias, Isabel. ¿Alguna más? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Aquí tengo una asesora que me ayuda también a contestar. Ya nos contará su experiencia con el espacio, Nora. ¿Verdad, Nora? Pues nada, si no hay más preguntas, ha sido un placer. Sí, un placer, Ana María. Gracias, Lata Peinada, por ser nuestras anfitrionas. Algún día lo haremos en vivo. Exacto. Gracias a todos y a todas las que están acá. Sí, y gracias por estar, gracias el espacio, los que llegaron, las que se tuvieron que ir antes, que nos dejaron algunas despedidas en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, y gracias por las preguntas. Que estén bien. Buenas